Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo básico, unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el Ejecutivo Nacional para el resguardo de nuestra salud. Esta es la clase número 5, sobre erradicación y criterios de divisibilidad, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, repasaremos sobre la erradicación, lo que ésta representa y su relación con la potenciación. Como segundo tema, trataremos criterios de divisibilidad, números primos y números compuestos y factor común. Y para terminar, practicaremos el cálculo de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Específicamente, los objetivos de esta teleclase son: entender en qué consiste la erradicación, aplicar los conocimientos de criterios de divisibilidad y cálculo de factores comunes, y determinar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de unos números dados. Es así como damos inicio al primer momento de esta teleclase, con nuestro tema número 1, radicación. Cuando ocurre un accidente de tránsito, generalmente los vehículos dejan marcas de los cauchos sobre el pavimento, que se producen al momento de frenar. Para calcular la velocidad que llevaba el vehículo al momento del choque, se utiliza una fórmula en la que se calcula la raíz cuadrada de algunos datos, entre ellos la longitud de las marcas del frenado, las marcas sobre el asfalto producidas por un vehículo al frenar de manera brusca. Estas provienen de las ruedas sobre las que se transfirió el mayor peso al momento del frenado. La velocidad que llevaba un automóvil al momento de un accidente se estima a partir de la fórmula B es igual a la raíz cuadrada de 2 por X, donde A es la aceleración y X es la longitud de las marcas de frenado. La fórmula para el cálculo de la velocidad planteada incluye una raíz. Vamos a aprender en esta clase cuál es el índice de la raíz y vamos a analizar sobre cuáles otras aplicaciones conocemos para los radicales. ¿Qué ventaja tiene conocer este método para calcular la velocidad de un carro antes de producirse un accidente? Esas son reflexiones que nos llevamos. Entonces vamos a ver, a continuación en nuestra siguiente lámina, el concepto de radicación. ¿Qué es la radicación? Es la operación inversa a la potenciación. La radicación es una operación matemática que encuentra o extrae la raíz de un número. Básicamente consiste en encontrar la base de la potencia conociendo el exponente. Con esto vamos a resolver problemas como ¿qué número elevado al índice de la raíz da como resultado el radicando? ¿Qué número elevado a la n nos da como resultado a? Y el resultado es el valor de b. Solo si se cumple que b elevado a la n da como resultado a. Vamos a observar esto con detenimiento. Esta es la representación de una raíz enésima. El índice de la raíz se representa con la letra n que vemos acá. Este símbolo es el símbolo matemático que representa la radicación. A es el radicando y el resultado b es la raíz. En nuestra siguiente lámina vamos a observar entonces la relación que existe entre la radicación y la potenciación. En la radicación, como vimos, tenemos nuestro símbolo matemático que la representa, tenemos que n es el índice del radical o índice de la raíz, tenemos que a es el radicando y que este da como resultado un número b que es la raíz. En la potenciación, por su parte, vamos a tener que ese resultado que vimos en la radicación, que es b, en el caso de la potenciación, b es la base, si lo recordamos de la clase anterior. b es la base, n es el exponente que en la radicación representa el índice del radical y el resultado a es la potencia, que para el caso de la radicación es el radicando. Vamos a ver en la siguiente lámina cuando lo aplicamos a la raíz cuadrada, que es la más común que vamos a encontrar siempre. En la raíz cuadrada, el índice es 2. Nunca lo denotamos en la expresión. Cuando vemos una raíz cuyo índice se omite, significa que es una raíz cuadrada.
aunque en este caso se omite, consistiría en hallar un número conocido, su cuadrado. Tenemos un radicando cuyo índice es 2, el resultado va a ser la raíz. La raíz cuadrada de un número a es exacta cuando encontramos un número b que elevado al cuadrado es igual al radicando. O sea, ese resultado, que en este caso de la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, 5 al cuadrado es igual a 25. Allí podemos ver la relación que hay entre la radicación y la potenciación que vimos en el concepto anterior. En la siguiente lámina vemos que sigue ocurriendo con la raíz cuadrada. Una raíz cuadrada exacta es aquella que tiene como resto 0. Da exacto. La raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, 16 es igual a 4 al cuadrado. Los cuadrados perfectos son los números que poseen raíces cuadradas perfectas. Un conjunto de números en los que tenemos como ejemplo el 1, el 4, el 9, el 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169. Son los principales números que cuando ejercitamos mucho nos acostumbramos a saber, cuando estamos ejercitando, que ellos son cuadrados perfectos. Una raíz cuadrada entera la encontramos cuando un número no es cuadrado perfecto, su raíz es entera. Como por ejemplo tenemos el 17, la raíz cuadrada de 17 no nos da un número, una potencia exacta. La raíz cuadrada de 17 es 4 al cuadrado más 1. El radicando es igual a la raíz entera más un resto. Veamos en nuestra siguiente lámina, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué número elevado a la 3 da como resultado 8? Este cuestionamiento hace alusión a un ejercicio de radicación que se plantea de la siguiente manera. La raíz cúbica, como conocemos una raíz a la 3, de 8, es igual a 2. Vamos a ver su relación con la potenciación. 2, que es la raíz, en la potenciación es la base, elevada al cubo o a la 3, porque es el índice que nos indica la raíz, es igual a 8. Vamos a verlo, es sencillo. 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8. El resultado de la potencia es 8, que viene siendo el radicando. Avanzamos entonces y vamos a ver la siguiente lámina para ver otro ejemplo. ¿Qué número elevado a la 4 da como resultado 81? La operación se plantearía de la siguiente manera. La raíz a la 4 de 81 es igual a 3. Veamos, la raíz, que es la base, 3 elevada a la 4 es igual a 81. La raíz de la radicación, recordemos que es la base de la potenciación. El exponente en la potenciación es igual al índice del radical, que es 4, y el resultado es, cuando hacemos este cálculo, es igual a 81, que viene siendo el radicando. En este primer momento hicimos un repaso muy breve sobre lo que es la radicación y relacionándola con la potenciación pudimos darnos cuenta y demostrar qué es el proceso inverso a este. Vimos brevemente cómo se obtenían las raíces cuadradas y las raíces cúbicas, pero las raíces de un número pueden ser enésimas. Podemos calcular la raíz enésima de cualquier número dado. Como tip les puedo dejar para sus rápidos cálculos que en el caso de las raíces cúbicas, todo número positivo elevado al cubo siempre va a dar positivo y todo número negativo elevado, con raíz al cubo va a dar negativo también. Bueno, con esto finalizamos el momento 1 y vamos a dar inicio ahora al segundo momento de nuestra clase, repasando los criterios de divisibilidad. Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por cualquier otro número entero. 24 es múltiplo de 6 porque se puede obtener al multiplicar 6 por el 4. 30 es múltiplo de 15 porque se puede obtener al multiplicar 15 por el 2. Los divisores de un número son los números enteros obtenidos al dividir dicho número entre otro número entero, que también será un divisor. La división debe ser exacta.
8 es divisor de 24 porque la división de 24 entre 8 es exacta o porque es lo mismo decir que 8 por 3 es igual a 24. Se dice que un número es divisible entre otro si este es divisor del primero o el primero es múltiplo del segundo. Se llaman criterios de divisibilidad al conjunto de reglas que nos permiten conocer si un número es o no divisible por otro, sin necesidad de realizar la operación de división. Prestemos atención a nuestras diapositivas, como vamos a explicar los criterios de divisibilidad teniendo claro incluso cuáles son los números primos y los números compuestos. Acá podemos ver una tabla donde vamos a revisar los principales criterios de divisibilidad. Para saber si un número es divisible entre 2, vamos a ver cuándo ocurre esto, cuando la última cifra es 0 o es par. Ejemplos de estos números pueden ser el 38, el 32, el 486, 2824, 500. Son números que terminan todos en 0 o en un número par. Entonces son divisibles entre 2. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Un número será divisible entre 3 cuando la suma de los dígitos que lo constituyen resultan ser 3 o múltiplos de 3. Veamos el caso del número 12. Los números que lo componen son 2 y 1, suman 3. Ya sabemos automáticamente que es divisible entre 3. Tenemos el número 15. 5 más 1, que son las cifras que lo componen, es igual a 6, que es un múltiplo de 3. Fácilmente podemos decir que es divisible entre 3. El número 18, que sumando el 8 más el 1, da como resultado 9, es un múltiplo de 3. El número 21, que 2 más 1, que son las cifras que lo componen, es igual a 3. Entonces es múltiplo de 3, es 3. La cifra que suman, 2 y 1, entonces es divisible entre 3. 27, 7 más 2 es igual a 9, es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. Y así con el resto de los ejemplos que tenemos para el caso de números divisibles entre 3, 426, 720, 543 y 137. ¿Qué números son divisibles entre 5? Este es muy fácil. Cada vez que vemos que un número termina en 0 o en 5, ya sabemos automáticamente que es divisible entre 5. Ejemplo es 80, 35, 175, 1275, 1210. En el caso del 2 y del 5, son los que son más fáciles para nosotros observar si son números divisibles entre 2 o divisibles entre 5. ¿Qué números son divisibles entre 10? Bueno, el criterio es que la última cifra es 0. Es muy sencillo también. Toda cifra que veamos terminada en 0, ya sabemos que es un número divisible entre 10. Divisibles entre 11. El criterio será que la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan la posición par y la suma de las cifras que ocupan las posiciones impar en 0, deben ser impar en 0 o múltiple de 11. Vamos a ver, vamos a repasar esto. La diferencia entre la suma de las cifras que ocupan la posición par y la suma de las cifras que ocupan la posición impar deben dar 0 o múltiplo de 11. Tenemos el caso de 1375. Sumemos las cifras de la posición impar, que son 1 y 7. 7 más 1 es igual a 8. Y las cifras de su posición par son 3 y 5, igual dan 8. Así se suman, en este caso, las de su posición impar y las de su posición par, para saber si es múltiplo de 11, si termina en 0. Veamos un ejemplo. Ahora vamos a ver la siguiente. Estudiamos los números primos ahora. Los números primos son todos aquellos números naturales mayores que 1 que tienen como divisores el mismo número y la unidad. Son ejemplos de números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. ¿Qué dijimos de estos números? Bueno, que son solo divisores entre el número 1 y el mismo número. ¿Cómo sabemos si un número dado es primo? Lo vamos a saber cuando vamos probando si este es divisible entre los números primos comenzando por el 2 y siguiendo en orden con el 3, el 5, el 7 y el 11, que son los mismos números que vimos en la tabla anterior de criterios de divisibilidad.
pueden usarse exactamente estos criterios de divisibilidad para ahorrarse divisiones. Si en el proceso se encuentra una división exacta, el número no será primo. Si en el proceso de divisiones no hemos encontrado una división exacta, continuamos hasta obtener el cociente menor, que es el número primo con el que estamos probando. Allí concluimos que el número dado es primo. En la siguiente lámina, entonces, sí tenemos nuestro ejemplo. Aplicaremos la regla anterior al número 199 para comprobar si este es primo. El 199 no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque no termina en par, no termina en 0, no es divisible entre 3 y no es divisible entre 5. Por no cumplir estos criterios de divisibilidad, entonces vamos a ver, el siguiente número primo es 7, obteniéndose el cociente 28 y el resto 3. No es divisible entre 11 tampoco porque no cumple el criterio de divisibilidad del 11. Si sumamos sus cifras pares, impares, en este caso las impares 9 más 1 es 10, y no tenemos con qué sumar el 9, no es divisible entre el número 11. No es divisible entre 13 ni entre 17, como podrá verse en estas divisiones. 199 entre 7, vimos ya aquí que el cociente es 28 y el resto da 3. Si lo dividimos entre 13, nos da como cociente 15 y del resto 4. Y si lo dividimos entre 17, nos da un cociente de 11 y nos da un resto de 12. Entonces, aquí estamos viendo que no hay una división exacta, por lo tanto, al dividir 17 se obtiene de cociente 11, es menor que el número primo entre el cual estamos dividiendo. Esto nos indica ya que no debe continuarse haciendo divisiones y la conclusión es que 129 es un número primo. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver ahora cuáles son los números compuestos. Los números compuestos son aquellos que poseen más de 2 divisores. Recordemos que los números primos solamente podían ser divisibles entre su mismo número, entre el mismo número y 1. En el caso del compuesto, encontramos que cada número compuesto tiene más de un divisor. Por ejemplo, el 8 es un número compuesto porque sus divisores son 1, 2, 4 y 8. El número 12 es un número compuesto porque sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Al dividirlo entre cualquiera de estos va a dar exacto. El número 6 es un número compuesto porque sus divisores son 1, 2, 3 y 6. Al dividirlo entre cualquiera de estas 4 cifras da también un número compuesto. Al número 1 no se le considerará ni primo ni compuesto. No olvidemos esto. Veamos ahora nuestra siguiente lámina para ver cómo descomponemos un número en sus factores primos. Descomponer un número en sus factores primos consiste en expresar como producto de números primos dicho número. Para ello debemos adoptar las siguientes reglas. Se divide el número tantas veces como sea posible por el menor número primo que lo divide. A continuación, se divide entre el divisor primo que le sigue y así sucesivamente hasta obtener un cociente igual a 1. El resultado de todos los divisores obtenidos son los factores primos del número dado, los cuales serán expresados en forma de producto de potencia, como lo vamos a ver en este ejemplo. Vamos a descomponer en factores primos cada uno de los siguientes números, 120, 1050 y 588. Siempre vamos a comenzar por el menor número primo, que es el 2. Al preguntarnos la siguiente incógnita, ¿el 120 tendrá mitad? ¿Es divisible entre 2? Sí, tiene mitad y es el número 60. Siempre vamos a probar con el 2, que es el menor número primo. ¿El número 60 tiene mitad? Sí, tiene mitad y es 30. Nos preguntamos, ¿el número 30 tiene mitad? Sí tiene mitad, o sea, es divisible entre 2, su mitad es 15. Como ya vemos que el número 15, aplicando nuestra tabla de criterios de divisibilidad, sabemos que no termina en par y no termina en 0, descartamos que sea divisible entre 2. Y ya tenemos que probar con otro número primo. Veamos, ¿será divisible entre 3? Al sumar 5 más 1 da 6, que es un número múltiplo de 3. Entonces es divisible entre 3. Y efectivamente, al dividir 15 entre 3 nos da como resultado 5. Aplicando los criterios de divisibilidad para el número 5, sabemos que todo número que termina en 5 y en 0 es divisible entre 5 y además es el mismo número. Entonces 5 entre 5 tiene como resultado 1. Al obtener como producto acá el número 1, hasta allí llega el proceso. Entonces, ¿cómo expresamos su
factor común. Decimos que el factor común, descomponiendo en factor común el 120, tenemos que queda. Lo que hacemos es multiplicar cada uno de estos números. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Como tenemos una base que se está repitiendo varias veces, que es el 2, contamos cuántas veces se repitió, vemos que se repitió 3 veces, entonces esa base 2 la elevamos al cubo y tenemos que 2 al cubo por 3 por 5 es la forma como queda expresado el factor común del 120. Vamos entonces ahora a ver cómo descomponemos en factor común el número 1050, haciéndonos las mismas preguntas. 1050, ¿tiene mitad? Sí tiene mitad, la mitad es el 525. ¿525 tendrá mitad? Si vemos que no termina ni en 0 ni en número par, no tiene mitad. El siguiente número por el que debemos probar es el número 3. Y si hacemos la sumatoria de las cifras que la integran, vemos que da 5 más 2, 7, más 5, 12. Y 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, entonces sí tiene tercera parte. Es divisible entre 3. Entonces, vamos a ver, 175 es el resultado de dividir 525 entre 3. 175 es fácil, lo observamos, termina en 5, ya sabemos que es divisible entre 5. 175 entre 5 es igual a 35. Termina en 5, es divisible entre 5 automáticamente y el resultado, la quinta parte de 35, es 7. Es un número primo, entonces probamos con el número 7 y ya tenemos como producto acá el número 1 y expresamos el factor común de esta forma. 2 por 3 por 5 por 5 por 7. Todos los números que aparecen acá. Elevamos a una potencia los que se repiten, en este caso se repite solo el número 5, y expresamos 2 por 3 por 5 al cuadrado por 7. Y así nos queda expresado en factor común. Los invito a hacer el ejercicio con el número 588. Practíquenlo y van a ver que aplicando el mismo procedimiento van a obtener su factor común. Entonces vamos a ver ahora la siguiente lámina. Esta es sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Comencemos con el máximo común divisor. Se llama máximo común divisor de varios números enteros al mayor número positivo que sea divisor común de dichos números. Y se llama mínimo común múltiplo de varios números al menor número positivo que sea múltiplo común de dichos números. Los pasos para determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre dos o más números son los siguientes. Se descompone cada número en sus factores primos, tal como lo vimos en el ejemplo anterior. Aquellos factores primos que se repiten se colocan en forma de potencia. Para determinar específicamente el máximo común divisor, se efectúa el producto de los factores primos comunes con su menor exponente. Y para determinar el mínimo común múltiplo, se efectúa el producto de los factores primos comunes y no comunes con su menor exponente. Tuvimos la oportunidad de repasar algo muy básico para tener agilidad al momento de resolver ejercicios de matemática, que son los criterios de divisibilidad, que por supuesto se dominan cuando tenemos claro también cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. Teniendo esto claro, también pudimos descomponer un número en sus factores primos. Y con esto, y repasando un poco los pasos del cálculo de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, estamos terminando el segundo momento de nuestra clase. Ahora damos paso al tercer y último momento de la clase, en donde vamos a practicar operaciones para calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y esto lo vamos a practicar en nuestra pizarra de ejercicios. Nos encontramos en nuestra pizarra de ejercicio y vamos ahora a hacer un ejercicio que tiene que ver con el cálculo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo utilizando los criterios de divisibilidad y cálculo del factor común que ya aprendimos cuando revisamos nuestro primer y segundo momento. Entonces el ejercicio dice así: hallar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de los números 18, 36 y 120. Para resolverlo, entonces, vamos a comenzar con el primer número, que es el 18. Realizamos una línea vertical al lado y nos hacemos la primera pregunta. ¿18 tendrá mitad? Como termina en un número par, que es el 8, recordando la tabla de criterios de divisibilidad, entonces sabemos que sí tiene mitad y que la mitad de 18 es el número 9.
Ya sabemos que el 9 no es un número par, por lo tanto no es divisible entre 2, pero es un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. La tercera parte de 9 es 3, 3 es un número primo, divisible entre sí mismo, y su tercera parte es 1. Ya tenemos la descomposición del número 18 en sus factores primos. Ahora vamos con el número 36. Realizamos su línea vertical y nos hacemos la misma pregunta. ¿Será 36 divisible entre 2? Como termina en un número par que es 6, sabemos que sí es divisible entre 2 y que su mitad es el número 18. Tenemos la misma situación. Termina 18 en un número par, por lo tanto tiene mitad. Es divisible entre 2, ese número es 9. Como no es un número par, ya pasamos al siguiente número primo por el que tenemos que probar. Como es múltiplo de 3, sabemos que, según los criterios de divisibilidad, es divisible entre 3. La tercera parte de 9 es 3 y la tercera parte de 3 es 1. Ahora vamos a descomponer el número 120 y vamos a aplicar el criterio de divisibilidad. Como termina en 0, ya sabemos que es divisible entre 2. Nos preguntamos cuál es la mitad de 120. Es el número 60. Tenemos la misma situación. Como termina en 0, sabemos que tiene mitad. Y la mitad de 60 es 30. Sigue siendo divisible entre 2. La mitad de 30 es 15. Ya nos encontramos con que no es un número divisible entre 2, entonces revisamos con los criterios de divisibilidad si es divisible entre 3, sumando 5 más 1 da 6, 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3 y la tercera parte de 15 es 5. 5 es un número primo, es divisible entre sí mismo y la quinta parte de 5 es 1. De esta forma ya tenemos las tres cifras descompuestas y ahora vamos a expresar sus factores comunes. Para el número 18 tenemos que sus factores comunes son 2, 3 y 3. Entonces este lo expresamos 2 por 3 al cuadrado. Para el número 36 encontramos que sus factores comunes son 2, volvemos a encontrar el 2, 3 y 3, entonces este quedará expresado 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y para el número 120 tenemos el 2, se repite el 2, 2, 3 y 5, y quedará expresado entonces 2 a la 3, 3 y 5. Una vez obtenidos los factores comunes de todas estas cifras, vamos entonces ahora a expresar el máximo común divisor de los números 18, 36 y 120, y expresaremos entonces las bases que encontramos con su menor exponente, que es el 2. Para el caso del 3, será 3 al cuadrado, con su menor exponente. Con su menor exponente es 3 básico y 5. Entonces quedará expresado que es 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Este es el máximo común divisor. Y para el caso del mínimo común múltiplo de 18, 36 y 120, expresaremos las mismas bases que encontramos, que son 2, 3 y 5, pero con su mayor exponente. El mayor exponente del 2 es 3, el mayor exponente del 3 es 2 y el 5 sin exponente. Entonces tenemos 2 por 2 es 4, 4 por 2, 8,
por 3 por 3, 9 y 5. Entonces, 8 por 9, 72. 72 por 5 es igual a 360. 360 es el resultado del mínimo común múltiplo de los números 18, 36 y 120. De esta manera, con el repaso que hicimos, pudimos entonces tener los criterios de divisibilidad claros, recordar cómo se descomponen los números en factores comunes para de esta forma poder calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo de cualquier número dado. De esta manera, hemos desarrollado esta quinta teleclase de Universidad en Casa, de la unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático, abordando un repaso general sobre erradicación y criterios de divisibilidad. Es un buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase de hoy. Repasamos sobre la erradicación y su relación con la potenciación. Revisamos los criterios de divisibilidad y su aplicación para calcular factores comunes en números dados. Y practicamos operaciones para calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes a profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.